Vamos a conversar justamente de este tema. Tenemos a dos legisladores con nosotros. Aquí presente la diputada del MAS, doña Berta Carapi. ¿Cómo está? Gusto de verla después de tanto tiempo. Y a través del Zoom a don Miguel Roca, diputado por Comunidad Ciudadana. ¿Cómo está, don Miguel? ¿Lo puedo ver ya? Don Miguel, ¿cómo está? ¿Qué me cuenta? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Permítame, voy a comenzar con la diputada Carapi, por favor, para saber, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ese día? Se cambió el orden del día. Miriam, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo muy cordial a todos los hermanos, hermanas que nos están viendo y a Miguel Roca también. Efectivamente, fuimos convocados los parlamentarios, ¿no?, por el presidente en ejercicio, Freddy Mamani, para aprobar dos leyes o modificar dos leyes. Sí. Y ahí es donde uno de nuestros diputados pide la palabra y sugiere que se incluya la elección del defensor del pueblo, ¿no? La Constitución Política del Estado y nuestro propio reglamento sí permite hacer modificaciones en el orden del día, y eso es lo que se hizo. Se modificó el orden del día a sugerencia, y esto también con votación de 2/3 de los presentes, ¿no?, de los asambleístas, entre diputados y senadores. Claro, y en ese cambio del día era la sugerencia de incluir lo del defensor del pueblo. Permítame, voy a hablar con el diputado Roca. Diputado, ¿usted estaba presente? Miriam, antes que nada, quiero ofrecer mis disculpas a la población, ya lo he hecho en mis redes sociales, por no haber estado presente. No estuvo por aquí. Y ¿Por no qué estuve presente por un terrible error de juicio, del cual me arrepiento. Vemos la sonrisa ahí de la diputada que se regoza, ¿no?, por estos errores. Yo, como diputado paceño, siempre he pensado que mi responsabilidad es con toda la población paceña. Había programado actividades en Omasuyos, en Achacacha. Ya 2 veces anteriores las había cancelado a último momento por miedo a que el MAS nos hiciera una trampa como estas. Y esta vez bajé la guardia y fui a Chacachi. Para mí era más cómodo quedarme en mi casa aquí en Achumani y luego ir a la sesión. Pero antes que nada, mil disculpas. Diputado. Mil disculpas porque fallamos en defender este espacio de la felonía permanente que es el movimiento socialista. Si alguien dudaba que el movimiento socialismo gobierna en torno a la mentira, al engaño y a la trampa, Freddy Mamani el viernes nos dio una prueba contundente de que ese es el estilo del MAS: la trampa, el engaño, la vileza, y se ufanan de eso. Y después dicen, don Miguel, Felipe, aguanta. Don Miguel, No les importa. don Miguel, permítame, ¿usted sabía, don Miguel, me escucha por favor, usted sabía que los parlamentarios de Santa Cruz también iban a faltar? No lo sabía. No sabía. Y ese fue un error que estamos asumiendo autocríticamente en Comunidad Ciudadana. Si yo hubiera sabido que tantos habíamos pedido licencia, por supuesto que me hubiera replanteado mi decisión. Y esa fue parte de una falla, que es una falla interna a Comunidad Ciudadana, y así lo tenemos que asumir. Y pido disculpas en lo personal a la población. Muy bien. Señora Berta, ¿cuántas veces ha pasado este tipo de hechos a lo largo de la historia en nuestro país? No estoy hablando solamente del gobierno del MAS. No, seguramente han incluido algunas peticiones, sugerencias de proyectos de leyes, etcétera. Nosotros constantemente en la comisión siempre estamos modificando nuestro orden del día. ¿Cuántas veces ha pasado este tipo de cosas a lo largo de nuestra historia? Desconozco. En el Parlamento. ¿Usted, don Miguel, Miriam, sabe? Sí, irónicamente pasó algo parecido en el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Exacto. En media crisis del agua, una crisis social profunda, parecida a la que estamos viviendo, el MNR hizo exactamente lo mismo. Más o menos engañó, aprovechó la ausencia del MAS, y si recuerdan, en vez de elegir por consenso a doña Ana María Campero de Romero para una nueva gestión en la Defensoría del Pueblo, el MNR prefirió robarse la institución. Y eligieron a un Segada. Y así le fue a ese gobierno. En media crisis social, igual que ahora, hicieron exactamente lo mismo: trampa, engaño. Y eso es lo que el pueblo boliviano detesta. Exacto. Detesta. Pero a ver, algo que voy a resaltar de usted, voy a destacar de usted, don Miguel, es que usted ha pedido disculpas a la población, pero muchos de los parlamentarios de la oposición no lo están haciendo, siguen reclamando, pero se da cuenta que esto es parte del juego político. Guste o no guste, digamos, sea limpio o no sea limpio, es parte del juego político. ¿Qué me dice usted? Usted es un político ya de muchos años.
No, bueno, de año y medio, ¿no? Primera vez que estoy en esta acción política. Y justamente a mí me ha tomado, he tenido que recordar mi catequesis cuando hacíamos la primera comunión para pedir perdón a Dios, y creo que es lo mismo para pedir perdón al prójimo. ¿Se acuerdan, no? Tres pasos fundamentales. Uno, acto de contrición, reconocer que uno se equivocó. El segundo paso, arrepentimiento, querer haber hecho diferente. Y tercero, propósito de enmienda. Entonces he tenido que pasar yo también por este proceso y reconozco que me equivoqué. Ahí veo a la diputada del MAS riéndose, y eso hacen en nuestras caras. Cuando pisotean la Constitución, cuando nos avasallan, se ríen. Mire cómo se está burlando de lo que estoy diciendo. Don Miguel, una consulta más. Ahora, una consulta más, sea del partido que sea la ley que sea que tengan que tratar, tienen que estar presentes ahí en su curul, ¿no es cierto? Creo que ese es uno de los trabajos principales de ustedes como diputados, como senadores. Ahora, tengo entendido que para pedir incluso licencia no es solamente colocar o habilitar por un solo día a su suplente, ¿no es cierto? Tendría que ser por toda la semana, no se puede por un solo día. Es decir, o sea, muchas cosas no han previsto y han faltado a su trabajo en el día justamente que ha pasado esto. Miriam, no lo quiero poner como justificación porque asumo mi error y pido disculpas, pero casi nunca hay sesión el viernes. Obviamente cuando el jueves nos convoca, y por eso programamos este tipo de actividades en provincia para el viernes, porque no hay sesión, ¿no? Claro. Justamente por eso. Entonces, cuando nos sorprenden con un llamado a asamblea el jueves, entonces uno dice, claro, ¿intentarán hacer trampa o no? Bueno, dos veces ya lo han intentado antes y me quedé y cancelé los temas. Esta vez, ¿intentarán hacer trampa o no? Habían llamado a 3 comisiones a sesionar en Santa Cruz. Había el compromiso del vicepresidente Choquehuanca de hacerlo en consenso, pero en fin, ¿quién cree en esos compromisos? Sabemos que gobiernan en función a la trampa y la mentira. Pero es un tema de la probabilidad. A ver, 2 veces, ¿no? Yo evalué la probabilidad, cancelé mis compromisos en Omasuyos y me quedé. Claro. Y no pasó nada. Y me voy a quedar con lo que usted cometí el error que pensé, claro, quizás no pasa nada, y fui. Estando en Omasuyos. Para mí hubiera sido mucho más fácil quedarme en mi casa en Achumani tranquilito y no tener que madrugar, viajar hasta Omasuyos para cumplir con mi función parlamentaria, que es nuestra función parlamentaria también. Aquí falló el cálculo probabilístico, ¿no? En usted y en los demás. La viveza del MAS se dio. Bueno. Y cuando intenté volver, pero ya llegué muy tarde. Gracias. Se sabe que las sesiones son de lunes a viernes, incluso sábados, domingos y feriados, si el caso lo amerita por la urgencia. Claro que sí. Miriam, yo lamento mucho la actitud del señor Roca, además es atrevido, insulta, ¿no? Dice por qué se ríe, ¿no? Señor Roca, por favor. Ese día debería usted asistir a esta sesión y no se hubiera estado quejando, insultando y criticando como lo está haciendo ahora. Miriam, desde el mes de mayo ese país debería haber elegido a su defensor del pueblo, o debería haber tenido su defensor del pueblo. Quienes han puesto constantemente obstáculos en la elección del defensor del pueblo siempre ha sido la oposición. La Constitución Política del Estado y nuestro reglamento interno señala claramente que se debe elegir con 2/3 de voto, ¿no? El elegido, el señor Pedro Haro, ha sido uno de los mejores calificados. ¿Quiénes han sido parte de esta comisión mixta? Han estado diputados y senadores tanto de la oposición y oficialismo. Nunca se pusieron de acuerdo. Bien. No se han reunido los jefes de bancada, ni aún así se han puesto de acuerdo. Este país, Miriam, necesita un defensor del pueblo que esté al frente de esta institución y esté solucionando los problemas que tenemos actualmente. El tema de los cocaleros, etcétera. Hay muchos temas que tiene que tratar el defensor, y yo le agradezco a usted por haber estado con nosotros, diputada Garapi, lo mismo al diputado Roca. Esperemos. Hay algo que está faltando en el Parlamento. Consenso, señores. Se nos viene otra difícil elección, la del Contralor. Consenso. Eso es lo que está pidiendo también la población. A ambos, gracias. Con esto vamos a cerrar el tema.